Estamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta sesión de nuestro módulo Cabildo Abierto. Vamos a continuar viendo algunos ejemplos internacionales de buenas prácticas y después vamos a concentrarnos, ¿no?, en evaluar el Cabildo Abierto como un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, permítanme compartir la pantalla. Me avisan si no se ve, por favor. Ok, entonces, bueno, ayer nos quedamos viendo los casos nacionales, ¿no? Terminamos de ver San Pedro Garza y García, la aplicación de Coatzacoalcos, el caso de Chihuahua. Entonces, vámonos ahora a los casos internacionales, algunos ejemplos. Miren, les recomiendo este documento de la OEA. Es un manual de justo de buenas prácticas en municipio abierto. Vean, gobierno abierto en América Latina, de la proximidad administrativa a la acción colaborativa, ¿no? Me gusta cómo está este subtítulo, ¿no? Porque justo esa es la idea, ¿no? Que no solamente se trate de ser transparentes, sí, en una aparente proximidad administrativa, ¿no? Sino de una acción colaborativa, que la ciudadanía realmente pueda colaborar con sus municipios. Ese es el punto. Entonces, este documento no es tan reciente, pero me parece muy bueno porque justo, ¿no?, define qué es el gobierno abierto, qué son los datos abiertos, los mecanismos institucionales, la participación ciudadana, conceptos como muy novedosos, ¿no?, como el crowdsourcing y el mundo wiki, que es la colaboración, básicamente, ¿no? Wikipedia funciona también porque es colaborativa, ¿no? Y trabaja a través de donaciones, ¿no? Entonces, pues está interesante este documento, pero sobre todo va rescatando, ¿no?, buenas prácticas de América Latina. Generalmente volvemos a ver a Europa, a Estados Unidos, ¿no?, a las potencias, digamos, económicas, pero en México ya vimos que sí es posible, porque a veces eso es como una limitante, ¿no?, en el pensamiento de las ciencias sociales, ¿no?, que el determinismo, ¿no?, económico, que como somos un país con mucha desigualdad económica, lo cual es cierto, y con mucha corrupción, impunidad, etcétera, es casi imposible, ¿no?, implementar un gobierno municipal abierto. Pero vimos que es posible, que hay buenas prácticas en México, y entonces vamos a ver que también en nuestros países hermanos de América Latina hay ejemplos muy buenos de gobiernos colaborativos, ¿no? Entonces vamos a empezar con una de las naciones más democráticas de América Latina, con los mejores índices de calidad democrática, ¿no? En este ejemplo que nos muestra la OEA, vean cómo en una pequeña ciudad de Costa Rica que se llama Palmares, de aproximadamente, bueno, en el 2010, tenía 4,000 habitantes, situada más o menos a 55 kilómetros de la capital, de San José. Ha desarrollado a través de su portal de internet una plataforma para informar de manera detallada el quehacer de su gobierno. Partiendo de una estrategia liderada por el gobierno nacional costarricense, el municipio ha logrado construir su propia página de datos abiertos municipales. O sea, imagínense eso, ¿no? Todavía en muchos, a nivel federal o a nivel estatal, no se ha logrado todavía instaurar esta política de datos abiertos. Entonces, que un municipio tenga, ¿no?, una política sólida, consolidada de datos abiertos, pues es muy relevante. ¿Alguien levantó la mano? ¿O dejaron más bien aquí? Ah, muchísimas gracias, Rosa Estela. Puso aquí la liga del documento. Te lo aprecio mucho. Muy bien. Entonces, vamos a seguirle.
Entonces, son datos abiertos, ¿no? Esto es muy interesante, donde cualquier ciudadano puede acceder de primera mano a ver las finanzas y presupuestos del municipio, o sea, en tiempo real, cómo se está gastando el dinero municipal, imposición a bienes inmuebles, catastro y población, permisos de construcción, expedición de patentes, entre otros servicios, ¿no? Y toda esta información está disponible para ser compartida a través de redes sociales y para ser descargado, ¿no? Entonces, aquí les pongo 3 ligas de esta municipalidad en Palmares, Costa Rica. Miren, ¿por qué está esto aquí? A ver, aquí. ¿Se ve mi pantalla o no se ve? Sí se ve. ¿Y se ve la página de Costa Rica? ¿O se ve la presentación? La de Palmares no, la de Costa Rica sí. Se ve la presentación y los links. Ah, ya. Espérenme, es que solo le di como compartir exactamente la presentación, pero quiero que veamos la página de Costa Rica. Un momento. A ver. Hace mucho que no te veía, Ángel Brito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver. Gusto saludarme. El gusto es mío. Espérenme un momento. Toda la pantalla. Ay, ¿por qué no se puede? Ya. Ahora sí. Bueno, entonces esto es como el portal de la municipalidad, que ya es un portal muy especializado para pues dar seguimiento, ¿no? A la completa planificación. Entonces, bueno, esta es la página web oficial. Y bueno, ¿no? Vean que hay como una posibilidad de comunicación a doble vía, que era un elemento de los que hablábamos que es sumamente importante. Perdón, es que me estoy agripando y tuve que sonar la nariz. Perdón. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Listo. Entonces, miren, cómo hay esta posibilidad de comunicación, ¿no? Hay consultas de gestión de cobro, consultas de plataforma, pagos de vía. Queremos acercarnos más a usted de la forma en que podemos, por eso habilitamos métodos de consulta y pagos de manera virtual, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Hasta es como más moderna la página como con estos iconos, ¿no? Que son como mucho más de sentido común, ¿no? Entonces, aquí puedes poner quejas, denuncias, hasta ahí como un link. Solicitar citas, miren, esto me gusta, los estados de cuenta de las finanzas. Estados de cuenta del mismo contribuyente, ¿no? Es que hay una parte que me gusta donde se puede ver como a través de, bueno, aquí está la información, ¿no? De la alcaldía municipal, la agenda de la alcaldesa, del alcalde, el plan de gobierno. Bueno, les invito, ¿no? A que ustedes la revisen con calma, porque es interesante, ¿no? El desarrollo. Y tienen diferentes páginas. Miren, esta es la página oficial, ¿no? Del ayuntamiento, pero hay otro que es exclusivo para hacer trámites y
Y bueno, y hay otro que es exclusivo, ¿no? Donde se pueden ver todos los datos abiertos. Creo que es aquí unidad de planificación institucional. Bueno, ya hasta lo puedes cambiar de idioma. ¿Qué onda? Ah, no, pero este es el traductor de Google. Bueno, ya lo quién sabe en qué idioma lo puse. Bueno, les invito a que consulten, ¿no? Vamos a ver otro caso. Está el caso de Perú, ¿no? Vean que desde el año 2009, en Miraflores, Perú, se realiza de manera anual un trabajo participativo para priorizar la inversión de los recursos públicos mediante un proceso de diálogo y concertación que busca, a su vez, contar con una visión técnica de viabilidad que permita materializar las demandas ciudadanas en proyectos de inversión. Entonces, el proceso inicia con una convocatoria abierta para que los representantes de la sociedad civil, entidades públicas o privadas con sede en Miraflores y la ciudadanía en general que quiera participar para que se registre en la municipal. Vean, me gusta este concepto como agente participante, ¿no? Entonces, si te interesa, ¿no?, participar en algún proyecto de inversión o en la presentación de un proyecto específico, te vuelves un agente participante y hay como que todo un proceso pensado en la lógica del diseño de política pública, ¿no? Porque vean, con ello cada uno de ellos realiza una capacitación del funcionamiento del mecanismo, así como hace parte en los talleres de identificación de problemas. O sea, se hacen talleres para hacer, como en el diseño de políticas públicas, a través, ¿no?, de la lluvia de ideas y pensar colectivamente, identificar claramente cuáles son los problemas que urgen resolver, ¿no? Y cuál es la prioridad. Eso es muy importante, ¿no? Porque no todos los proyectos pueden ser tan prioritarios, o algunos son más prioritarios que otros. Entonces, de manera que se consoliden propuestas de proyectos municipales. Luego de una evaluación, o sea, se evalúan y se hace una viabilidad técnica, se seleccionan tanto los proyectos a realizar como el orden de prioridades o ejecución, y entonces se realizan votaciones. Vean qué bonito, ¿no? Se vota los proyectos que tienen viabilidad y que tienen prioridad, y entonces se realizan votaciones generales entre la población, las cuales se pueden realizar de manera también electrónica, y los proyectos seleccionados son formalizados por la municipalidad y se incluyen en el presupuesto institucional para el siguiente año, ¿no? Entonces, es una clase de, pues, presupuesto participativo, digámoslo así, pero muy específico, ¿no?, muy localizado en el municipio. Entonces, lo que me gusta son estos talleres para identificar colectivamente los problemas y que se van priorizando y se van evaluando, y que después de esto se realiza una votación, ¿no? Entonces, aquí está la página de Miraflores, también les pongo el link para que lo consulten. Y bueno, aquí está la plataforma digital, trámites en línea, un portal específico de transparencia, vecino, ¿no? Está este concepto de vecino puntual, también tiene una aplicación, ¿no? Descarga la app de Miraflores. En un futuro, pues todos los municipios, alcaldías vamos a tener nuestra aplicación, ¿no?, para poder hacer todo desde ahí. Pero recordemos lo que nos decía ayer, ¿no? Su compañera Fabiola, ¿sí es Fabiola? Sí, ¿verdad? No olvidar la brecha digital. Sí, sí es Fabiola. Quería ver, sí. Entonces, bueno, aquí están las noticias. O sea, vean que son páginas como mucho más completas, ¿no? Vean estos buenos ejemplos, buenas prácticas internacionales o nacionales, pues están mucho más completas que las que yo les mostré, ¿no? De Coyoacán, de Iztacalco. Bueno, entonces, hasta aquí hay una página para ver las mascotas. Bueno, y aquí está la comunicación a doble vía, WhatsApp tributario, central tributaria, un número de la comisaría, emergencias domésticas, en fin. Entonces, vean cómo se puede hacer las cosas mejor, ¿no?, del promedio de los municipios a nivel internacional o nacional. Y en Perú, ¿no?, que Perú tiene muchísima inestabilidad política actualmente. Entonces, muchas veces, ¿no?, desdeñamos los gobiernos municipales porque pensamos que la federación, bueno, que Perú no es una federación, que el gobierno nacional, ¿no?, puede ser mucho mejor, y vemos que las buenas prácticas muchas veces vienen desde lo local, ¿no? Y ese es uno de los argumentos que se han dicho mucho
a propósito de la propuesta de reforma electoral, que se quiere hacer todo descentralizando la función electoral desde Ciudad de México, cuando las buenas prácticas electorales han empezado desde las entidades federativas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo a nivel municipal se pueden hacer muchísimas buenas prácticas cuando hay evidentemente voluntad política y conocimiento también técnico detrás. En Junín, Argentina, vean, se está buscando justo cerrar esta brecha digital de la que hablamos. En la ciudad de Junín se ubica al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a 260 kilómetros de la capital argentina, con poco más de 90,000 habitantes. El gobierno de la ciudad, desde 2003, inició un plan para reducir esta brecha digital y crear un portal que permite el diálogo constante con la ciudadanía. Entonces, la municipalidad pone en funcionamiento una estrategia conjunta para involucrar en la creación del Grupo de Servicios Junín, sociedad anónima, con 90% de acciones pertenecientes a la municipalidad, para brindar acceso a Internet con banda ancha a costos razonables a la población, buscando de esa forma reducir de manera sustantiva la brecha digital en la ciudad. Y por el otro lado, el municipio inicia una política de fomento al uso de nuevas tecnologías para la gestión local, instalando puntos de conectividad gratuitos, ¿no? Un poco como aquí en México vemos, ¿no? Algunos puntos de internet gratuitos que te puedes conectar en los parques públicos, ¿no? En algunos lugares específicos. Así como las llamadas casitas del saber, que son espacios de aprendizaje informático ubicados en barrios vulnerables. Y aquí voy a insistir en algo que les mencionaba ayer, que todos los mecanismos de participación ciudadana y las políticas públicas de este tipo, insisto, requieren de una importante pedagogía pública, ¿no? Porque a veces pensamos que llevar lo que entendemos como progreso es simplemente instalar, imaginemos estas casitas del saber, que se tuviera una concepción de que solamente es construir un lugar o adoptar algún edificio por ahí, hacerlo público y ponerle computadoras, internet y se acabó, ¿no? Les voy a platicar. Antes de la pandemia, hicimos la última Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral y organizamos unos talleres justo como para identificar diferentes problemas relacionados con pues, la lectura, los libros, la socialización de las bibliotecas, etcétera, ¿no? E invitamos en uno de los talleres, invitamos a expertos en bibliotecas y estuvo con nosotros el director de la Biblioteca Vasconcelos. Entonces, él tenía que plantear a los integrantes del taller un problema específico. Nosotros le dimos algunas opciones para que a partir de lluvias de ideas, estas personas expertas que invitamos pudieran plantear alternativas de solución, ¿no? Hablar como diagnosticar y así. Pero él llegó con un problema novedoso, más bien real, que tenía justo en la biblioteca en ese momento. Entonces, ustedes saben bien que en la Biblioteca Vasconcelos cualquier persona puede entrar y tiene pues un espacio dedicado para justo consultas virtuales en internet, hay computadoras y cualquier persona la puede usar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la Biblioteca Vasconcelos? Que entraba gente, así descaradamente, a ver pornografía y no a consultar los libros o a leer, ¿no? Que ese era el propósito. Entonces, fue muy interesante porque las personas expertas debatieron cómo podía resolverse ese problema y fomentar que las personas que entraran no fueran simplemente a utilizar las computadoras para ver pornografía ahí públicamente, ¿no? Sino para fomentar la lectura y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, vean que no es algo sencillo. Entonces, esto pasa igual con los mecanismos de participación, que no basta con ponerlos en la ley y esperar que como una varita mágica por arte de magia funcionen bien. No, se requiere pedagogía. De entrada se requiere un buen diseño
del mecanismo en la ley, que a veces eso es muy difícil, porque casi siempre están legislados, puestos a la conveniencia de los partidos políticos en el poder. Entonces, no siempre ponen en la ley algo que no les convenga o que los pueda poner en aprietos. Entonces, de entrada, generalmente los mecanismos de participación ciudadana tienen un sesgo para favorecer al partido en el poder o a los, pues sí, a los gobernantes. Entonces, no siempre permiten que se puedan activar de abajo hacia arriba, ¿no? Lo ideal de los mecanismos de participación ciudadana es que se activen de abajo. ¡Hey! ¡Shh! ¡Ven acá! Perdónenme, es que esta niña es pelada por todo. Ayer estaba a las 6 de la mañana, mi vecina yo creo que se levanta muy temprano y empezó a ladrar hacia las 6 de la mañana como loca porque escuchaba a mi vecina hablando. Híjole, la tengo que, no sé, educar, no sé. Pero bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Sí, los mecanismos de participación ciudadana, lo ideal, ¿no? Es que justo se activen de abajo hacia arriba, que sea la ciudadanía organizada cuando se exija, ¿no? A la resolución urgente o no de un problema público, pero la idea es que sea activado, ¿no? De abajo hacia arriba, porque es una alternativa a la resolución de problemas a través de los intermediarios, que son pues, nuestros representantes populares de la democracia tradicional representativa. Pero generalmente están diseñados y son activados, ¿no? De arriba hacia abajo, que no, eso no necesariamente los hace negativos, así funcionan también en muchas democracias, siempre que existan también la posibilidad, ¿no? De activarse de abajo hacia arriba, pero generalmente están diseñados para que sean activados por los partidos o por grupos en el poder para legitimar decisiones tomadas previamente. Entonces, bueno, de entrada se necesita un buen diseño del mecanismo de participación ciudadana, que es algo que tenemos que evaluar también constantemente. En mi opinión, por ejemplo, uno de los temas, ¿no? que podrían ser muy convenientes en caso de una reforma legislativa, que dudo mucho que se aborde el tema porque no está en la agenda, pero justo revisar, ¿no? Cómo están diseñados tanto la consulta federal, la consulta popular a nivel federal y la revocación de mandato, ¿no? Hay varios temas ahí que después de la primera implementación tendríamos que ajustarle, ¿no? Algunas tuercas. Y lo mismo pasa con los mecanismos de participación ciudadana en las entidades federativas, que muchas veces son activados muy pocas veces porque también se exigen porcentajes altísimos. Y ahorita vamos a ver el caso justo de Colombia, que Colombia tiene el cabildo abierto como un mecanismo de participación ciudadana, pero ahorita vamos a ver cuál es la problemática, a ver si ustedes la identifican. Entonces, bueno, se necesita mucha pedagogía pública, ¿no? Insisto. Entonces, no basta con poner la infraestructura, vamos a hacer el símil, con la legislación, no basta ponerlo en la ley y esperar como por acto de magia que las cosas funcionen, sino que se requiere ahí realmente un compromiso de quienes están diseñando e implementando estos mecanismos. Y vean, en Guatemala también encontramos un ejemplo importante. Miren, aquí también en el municipio de Patzún, de la región Cachiquel, en el interior de Guatemala, que es una pequeña población de 54,000 habitantes de vocación agrícola, ¿no? Un poco esto también para pues también ver, ¿no? Los temas de brecha digital. Vean, aquí es una población indígena, 24%, 94% de sus habitantes pertenecen a la etnia maya, quienes mantienen su idioma, su cultura y sus costumbres. En 2007, el alcalde municipal fue invitado por la OEA para formar parte del programa MUNET y Gobierno, Municipios Eficientes y Transparentes, programa que promueve la implementación de estrategias de gobierno electrónico para mejorar la gestión municipal, tener una mejor comunicación con la población y fomentar la participación ciudadana. Entonces, desde ese momento, la municipalidad se ha involucrado en el desarrollo tecnológico del municipio a dos vías. Por un lado, buscando reducir la brecha digital de una población mayoritariamente rural,
y por otro lado generar un portal web que permite una interacción constante en la comunidad, ¿no? Entonces, básicamente se hicieron cuatro acciones importantísimas, ¿no? En este municipio de una etnia indígena, la modernización de la municipalidad, instalando nuevos equipos de cómputo, mejorando el acceso a Internet y vean, ¿no? Capacitando al personal con el uso de herramientas. O sea, la capacitación, la formación es fundamental, no nos olvidemos de eso. La creación del portal web, información variada de la población, gestión municipal, contenidos en la lengua indígena y posteriormente apertura de un canal de videos y fotografías en YouTube. Creación del Centro Comunitario Digital, con 34 computadoras para cursos gratuitos y a toda la población, conferencias, videoconferencias y sesiones en vivo. Y bueno, instalación también, ¿no? de acceso a Wi-Fi en el Parque Central del Casco Urbano y ampliación del programa de redes sociales. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de buenas prácticas para cerrar la brecha digital en algunos lugares que tienen, pues sobre todo, características rurales. Y finalmente tenemos este caso de Chile que también me gusta mucho, se llama el programa Barrios en Acción. Vamos a verlo. Es un video en YouTube. Vean esto. Este es Barrios en Acción, una plataforma colaborativa donde vecinos y vecinas pueden reportar, discutir y proponer soluciones a sus problemas locales. Para reportar un problema, puedes pedir que la plataforma te localice automáticamente o bien puedes escribir la dirección. Luego, debes ubicar el reporte en el mapa, escoger la categoría correspondiente y describir el problema. Si quieres, puedes subir una foto de lo que estás reportando. Ahora debes escribir tu email. Si estás registrado, es hora de poner tu contraseña. Si aún no te registras, debes hacer clic en la opción Quiero confirmar por email. Finalmente, debes proporcionar una contraseña para que guardemos tus datos para próximos reportes. ¿No? Me gustó. Ah, miren, aquí está. Que tengan una excelente tarde, todas y Está empezando este foro en el tribunal, en la sala superior. Se dio en automático. Bueno, ¿qué tal este caso de Barrios en Acción en Chile? Está padre, ¿no? Me parece que fomenta, ¿no? Como les contaba de la aplicación ayer en Brasil, Pardal, para denunciar delitos electorales, propaganda irregular, ¿no? Imagínense que ustedes salen y ven, ¿no? Salen de su casa en día de las elecciones y ven a alguien ofreciendo dinero en efectivo, sacas tu aplicación, lo denuncias, tomas fotos, no sé, ese tipo de cuestiones generan también una conciencia ciudadana, ¿no? De cuál es el marco legal, qué está permitido, qué no está permitido, y también generan como, pues, mayor conciencia, ¿no? Involucramiento ciudadano en la justicia electoral. Entonces, en este caso de Chile, es lo mismo, pero con problemas relacionados con los servicios municipales, con los problemas cotidianos que vivimos día a día, ¿no? ¿Cuántas veces no salimos de nuestra propia calle y está llena de baches, hay una fuga de agua? Lo que veíamos ayer, ¿no? En Culiacán, problemas con el servicio de recolección de basura. Entonces, pues muchas veces no se resuelven los problemas tan cotidianos y tan sencillos porque no hay una comunicación, ¿no? Porque desde sus escritorios los gobernantes municipales piensan que se puede resolver abstractamente los problemas, ¿no? Pero por eso es necesaria esta comunicación a dos vías, para saber realmente qué está pasando y cómo se puede solucionar el problema. Y aquí les voy a decir algo también que es muy importante. Por muchísimos años hemos creído en el paradigma tecnocrático, en el paradigma del racionalismo puro, ¿no? Esto en análisis de políticas públicas, esto en políticas públicas,
como les contaba ayer, ¿no? También con el paradigma ortodoxo de la administración pública, pero en el caso de las políticas públicas, este paradigma de racionalidad absoluta se cae también después del Holocausto, ¿no? Entonces, teníamos una fe muy ciega en la ciencia, en el conocimiento científico, y también pensábamos que para resolver los problemas públicos se necesitaba técnica, conocimiento, personas egresadas de las universidades top, ¿no? De la Ivy League, y que con estos expertos, expertas, con gran maestría en economía, en negocios internacionales, etcétera, se podía resolver los más duros problemas. Pero ¿qué estamos encontrando? Que no necesariamente los problemas técnicamente diseñados perfectamente desde el conocimiento solucionan los problemas públicos, ¿no? Entonces, una cosa es lo que los técnicos, los expertos digan que puede ayudar a resolver el problema público, y otra cosa es la vivencia real de esos problemas públicos por parte de los pobladores, de las personas que viven esos problemas. Entonces, ahora estamos en el paradigma, ¿no? De la racionalidad limitada, en el paradigma de políticas públicas. Estamos ahora en el paradigma de la gobernanza, donde es necesario dialogar, comunicarnos. Entonces, pensemos en un problema familiar, doméstico completamente, ¿no? Supongamos que veo yo a mi hermana triste, muy triste, y no le pregunto nada, yo simplemente estoy basándome en mis conocimientos personales y la obligo a salir conmigo, la llevo al cine, la llevo al parque, le compro cosas, ¿no? Le compro una computadora, un celular, le empiezo a llenar como de regalos económicos y digo, ten, para que ya no estés triste, ¿no? Sin siquiera preguntarle algo básico. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás mal? Esa pregunta ni siquiera la hacemos muchas veces, ¿no? Desde los gobiernos municipales a nuestros conciudadanos. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál crees que sería la forma de solucionarlo? Muchas veces, no sé, hay muchísimos casos, ¿no? Cuando estudiamos políticas públicas siempre nos muestran los profesores casos de política pública fallida, ¿no? Que más bien no se llaman política pública, sino que se llaman políticas gubernamentales. Cuando las políticas son unidireccionales, cuando la solución se plantea desde arriba, sin consultar a las ciudadanas, a los ciudadanos, a los pobladores, se llaman políticas gubernamentales. Cuando la política pública auténtica involucra la gobernanza, y la gobernanza es este diálogo democrático con quienes están padeciendo de los problemas públicos, pero no solamente con ellos, ¿no? Porque también eso sería demagógico. Pensar que el pueblo tiene la razón solamente también es cerrado, ¿no? Entonces debe haber como un punto de equilibrio entre las personas expertas, otros actores involucrados, los empresarios, la iglesia, en fin, involucrar a todas las personas que tengan ahí interés en esos problemas públicos, sentarlos a dialogar para pensar en escenarios alternativos de solución. ¿Saben cómo se resuelven mejor los problemas públicos? Es más probable que se resuelvan los problemas públicos con consenso, después de dialogar las diferentes alternativas, que por imposición de las soluciones técnicamente diseñadas de manera perfecta a partir de las ciencias sociales, ¿no? O de la economía, de la econometría, etc. Entonces, esto es muy importante, pero a veces se nos escapa y pensamos, ¿no? No sé, yo lo interpreto a veces así, un poco simplificado, un poco reduccionista, pero por muchos años, ¿no? En nuestro país tuvimos un paradigma tecnocrático, nuestros presidentes, obviamente, muy duchos en economía, pero ¿cuántas veces se escucha realmente, ¿no? A la población? Y ahora tenemos tal vez el ejemplo contrario, ¿no? Alguien que quiere hacer caso exclusivamente al pueblo, a la población, sin escuchar a los técnicos, pues también se vuelve ahí como un exceso, ¿no? Pensemos en la reforma electoral, ¿no? Donde el presidente de la República pues tiene una propuesta como que pensando en gastar menos para gastar más en desarrollo social y ayudar al pueblo, lo cual puede ser algo muy loable o una buena intención, pero está dejando de escuchar completamente a las personas especialistas en derecho electoral, ¿no? Que sabemos que su propuesta, tal como la está planteando, es riesgosa, pone en riesgo, ¿no? La
integridad de la organización de los procesos electorales. Entonces, se puede llegar a puntos intermedios, pero se necesita el diálogo, se necesita escuchar. Si no hay esta escucha, pues no va a haber gobernanza electoral, ¿no? Gobernanza municipal, que es de lo que estamos hablando aquí. Y bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, reflexión. ¿Todo bien? Como dicen en Brasil, ¿tudo bom? ¿Tudo bom, amigos, amigas? A ver. ¿Qué tal, Ángel? Te escuchamos. Dice que en la parte, ayer que estaban viéndose los ejemplos de diferentes páginas nacionales, algo que me ha tocado ver aquí en Quintana Roo es el trabajo que a veces realizan los municipios con el tema de cabildo abierto, pero mencionaba yo que, no aquí, es en otros lugares, en otros municipios, está amañado un poco el proceso de participación. Si bien sí hay una puerta abierta que el ciudadano quiera participar, en la serie de requisitos, en el proceso de seleccionar cuál queda o cuál va a ser el tema a tratar, te das cuenta que me ha tocado a veces a estar dentro, no es tan fácil o no hay como esa carta, ese anhelo de querer realmente escuchar a la población, sino es más simplemente cumplir el requisito y cumplir lo que pues, ordena la ley, ¿no? Y y es triste sinceramente, obviamente creo que es un proceso va lento pero seguro. A lo mejor el término no es lento, va avanzando, pero no como se quisiera o no como la esencia de lo que realmente se busca, ¿no? Que es este diálogo unilateral, es el diálogo entre escuchar y consensar, a veces como para cumplir el protocolo y si me beneficia, lo subimos, si no me beneficia, pues no lo subimos, o lo vamos retrasando, ¿no? Creo que ahí vamos por buen camino, simplemente un poco despacio, pero ahí va, y yo espero que se sigan, obviamente si eso se logró es porque se estipularon en las leyes, que se sigan implementando, que se siga volviendo más estricto, más riguroso. Ahorita mencionó creo que Perú, el de las casas digitales, por ejemplo aquí en Solidaridad, lo que son las casetas de seguridad pública que antes las utilizaban, están vacías y siempre está buscando un proyecto de casitas de cultura. Pero ahorita me prendió el chip, creo que sería muy interesante casitas digitales que también pueda promoverse esa parte de participación ciudadana, incluso de ese aprendizaje digital, porque ya la estrategia de seguridad pública nos mencionaba aquí en su momento el encargado, no es factible tener a un policía en una caseta, sino que esté operativo, que esté dando vueltas. Y están las infraestructuras no abandonadas, pero no se les está dando ese uso. Y creo que sería oportuno ahorita que vi ese ejemplo de Perú, luego a adentrar más, ver de qué manera se pueda darle un mejor uso digital, porque no lo había visto desde ese ángulo, ¿no? De ese saber digital y a la vez, pues buscar que la participación ciudadana pida en ese proceso de hacia abajo, hacia arriba, que sea más el proceso de cabildo abierto sin tantas mentiras, sin tanto disimulación, sino que sea realmente para lo que debe de ser. Es interesante ahorita con los ejemplos que presentó. Ojalá que se pueda replicar a grandes magnitudes. Gracias, Ángel. Qué importante esto que dices, porque me recuerdan otros testimonios de otras ediciones de este diplomado, y muchas personas nos cuentan eso de algunos municipios del Estado de México. De Tlalnepantla, por ejemplo, recuerdo bien, que si bien el Estado de México no tiene como tal una ley de participación ciudadana, algunos municipios implementan formas de cabildo abierto o de escucha ciudadana, como de manera, a través, ¿no?, de lineamientos municipales, pero muchas veces lo hacen para cumplir con esos lineamientos, ¿no?
con esa como normativa, pero para simular cumplir, ¿no? Incluso llevan a personas acarreadas, a sus amigos, vecinos, como para que simulen ahí estar haciendo ejercicios de participación o que se vea que se está invitando a la gente, pero no son reales, ¿no? O como dices, se pretende como que se escuche a la población, pero no todos los problemas, los más serios o los más difíciles o los que no convienen políticamente, pues son como absorbidos, ¿no? Para su resolución. Pero creo que tienes razón y me parece importante decirlo, ¿no? Sería muy ingenuo pensar que vamos a tener estos mecanismos implementados de un día para otro, ¿no? Y funcionando maravillosamente. Es un aprendizaje paulatino. Imagínense, ¿no? Yo siempre pongo el caso de Suiza, que no es que Suiza, dice, ¿no? Suiza no hizo la democracia directa, sino que la democracia directa creó Suiza, pero desde los 1400, o sea, imagínense, empezaron a tener asambleas comunitarias ahí en los grupos de los Andes que se reunían ahí a discutir problemas comunitarios, ¿no? En el frío. Entonces, son muchos siglos de experiencia democrática, ¿no? Entonces, no es algo sencillo, pero ahí vamos, como dice Ángel, es un buen... es importante que al menos esté regulado, ¿no? Para que a partir de la obligación legal, bueno, se vayan obligando a los servidores públicos a hacerlos. Pero sí, esta es una de las cuestiones que se han observado, que hay mucha simulación muchas veces para cumplir, ¿no? Con lo que dice la ley, y no son ejercicios auténticos de consulta a la ciudadanía. Muchas gracias, Ángel. No sé si alguien más quisiera participar, comentar algo. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, es que llevo varios días con gripa, perdónenme. Listo, vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio 2. Miren, necesito que todas y todos se metan a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial, www.te.gov.mx, ¿de acuerdo? Y, pero espérenme, no estoy compartiendo mi pantalla, para que vayan viendo. Bueno, entonces, todos vamos a meternos a la página del Tribunal Electoral. Y bueno, esta es la página, ¿no? Central y de inicio. Y bajen. Aquí, donde dice documentación, le damos a dar clic. Y aquí le vamos a dar en legislación electoral. Entonces, tribunal, documentación y luego legislación electoral. Miren, este es un portal que tiene toda la legislación, la normativa electoral federal, nacional y de cada entidad federativa. Alguna vez me tocó a mí trabajar aquí, como me tocaba hacer esta talacha, imagínense, era muy exigente esta labor, porque teníamos que monitorear, ¿no? Los decretos de todos los congresos para ver si había reformas en materia electoral. Y bueno, entonces es un trabajo muy manual, pero muy metódico, que realiza la Dirección de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cuando está completamente actualizada. A veces si no está actualizado es porque no falta algún decreto por subir, pero miren, nuestros compañeros de documentación tienen actualizada la normativa electoral, la tienen al día. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es que consulten su entidad federativa. Yo voy a poner aquí Jalisco, porque Jalisco es una de las entidades con el mayor número de mecanismos de participación ciudadana. Tienen 16. Entonces, quiero que veamos. Entonces, pongan aquí su entidad federativa y pónganle buscar, ¿no? Lo primero que quiero que vean es si existe una ley de participación ciudadana o no.
Entonces, eso me gustaría que me dijeran en primer lugar. Y si no tienen, pues ahí se acabó el ejercicio. Vean que todavía hay muchísimo por hacer en su entidad federativa. Crear una ley de participación ciudadana. Y quienes sí tienen una ley de participación ciudadana, vamos a darle clic. Ay, no, ¿qué pasa? Yo no sé si a veces es mi computador. Ahí está. Entonces, vean, esta es la ley del sistema. Es un sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza, ¿no? O sea, vean que hay un concepto importante ahí de política pública, para la gobernanza del Estado de Jalisco, ¿no? Hay una diferencia muy importante, ¿no? Entre gobernabilidad y gobernanza. Entonces, la gobernanza implica esto, participación ciudadana. Entonces, bueno, lo que yo quiero que ustedes identifiquen es si cuentan con el cabildo abierto. Entonces, miren, aquí el Estado de Jalisco tiene 16 mecanismos de participación ciudadana. Justo yo argumentaba esto el otro día, estaba haciendo TikToks para socializar, ¿no? Porque para mí es mala idea la centralización de la función electoral. Y uno de mis ejemplos era, a ver, el INEC desde la Ciudad de México va a organizar estos 16 mecanismos de participación ciudadana del Estado de Jalisco. O sea, ¿cómo se va a controlar el cabildo abierto de Jalisco, de todos los municipios de Jalisco desde la Ciudad de México? Es algo como absurdo, en fin. Bueno, entonces, vean, aquí está en Jalisco el ayuntamiento abierto. Entonces le vamos a dar clic. Vamos a ver en qué consiste el ayuntamiento abierto como un mecanismo de participación ciudadana en el Estado de Jalisco. Vean, se define como un mecanismo de participación mediante el cual los habitantes de un municipio, a través de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas, o sea, vean que son asociaciones vecinales, ¿no? Es como un intermediario, tienen derecho a presentar propuestas o peticiones en las sesiones ordinarias que celebre el ayuntamiento con este fin. Entonces, no es que un ciudadano lo presente de manera individual, sino que hay que acudir, ¿no?, a estas asociaciones vecinales que deben de estar registradas. En las sesiones del ayuntamiento, vean, ¿no?, de ayuntamiento abierto deben ser públicas y vean que la ley exige una de manera mensual. A ver, el INEC desde la Ciudad de México va a organizar, es un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces va a verificar que esto se realice de manera mensual o qué, ¿no? A ver, veo que escuchó que alguien quiere participar. Ángel Brito. Perdón, les fui yo dando un ejemplo, lo que encontré en Quintana Roo, pero perdón de interrumpirle. No pasa nada. Vamos a leerlo. En Quintana Roo hay 8 mecanismos de participación ciudadana, en particular hay uno parecido a Cabildo Abierto llamado Silla Ciudadana. No todos se van a llamar igual, eso es muy importante identificarlo, y que es un mecanismo de participación que da derecho a los ciudadanos del municipio que se trate de asistir y participar en las sesiones públicas que celebre el ayuntamiento para presentar propuestas o solicitudes de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos. Qué interesante, muchísimas gracias, Ángel, me gusta esa idea. El otro día en un space que tuvimos también para discutir la reforma electoral, yo pensaba, imagínense que en las sesiones del Consejo General de los OPLES se ponga una silla ciudadana, ¿no? Que no solamente estén representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes, sino a lo mejor una silla imagínense una silla en la herradura del Consejo General del INE o de los consejos de los OPLES, para que ahí se sienten también ciudadanos y ciudadanas a darle seguimiento, ¿no?, a la organización del proceso electoral u otros asuntos como la educación cívica, que es una atribución específica de los OPLES, ¿no? Entonces, me gusta esto de silla ciudadana. Pero, insisto, ¿no? Y luego, como nos dio los ejemplos su compañero, pues hay que ver qué tan bien funcionan. Eso es otra cosa. Pero bueno, regresemos al caso de Jalisco. Vean que la ley obliga
a una sesión de cabildo abierto, de ayuntamiento abierto mensual, ¿no? Y vean que también se pueden celebrar estas sesiones fuera de la sede oficial, en los barrios, en las colonias y en los poblados del municipio. Para la celebración de las sesiones del ayuntamiento abierto, se emite la convocatoria con 10 días hábiles de anticipación y vean que la ley contempla específicamente, ¿no?, lo que debe de contener la convocatoria de identificación del ayuntamiento, temas que motivan la sesión, el lugar, día, horario para el registro, lugar, día y hora de la celebración, etcétera, ¿no? Y las y los habitantes del municipio pueden asistir a la sesión del ayuntamiento abierto en calidad de participantes o como público asistente. Entonces, sería muy bueno, la verdad, indagar si todos los municipios en Jalisco están cumpliendo con esta obligación de la ley de participación ciudadana de hacerlas de manera mensual, ¿no? Entonces, bueno, pero vean que tienen otros, colaboración popular, que aquí es algo similar, ¿no? Pero aquí participan en la ejecución de una obra o prestar un servicio existente, aportando, vean, recursos económicos, es como un coworking, ¿no?, de la ciudadanía que puede aportar. También se puede participar en la planeación presupuestal, un diálogo colaborativo es otro mecanismo en Jalisco. Aquí la autoridad establece acuerdos y consensos con la ciudadanía a través de la construcción de nuevos espacios de representatividad para la toma de decisiones públicas mediante la libre expresión de ideas y posiciones ciudadanas. Y bueno, aquí se puede convocar, ¿no?, a diálogos colaborativos, por lo menos 100 ciudadanos en el estado de Jalisco. Suena muy bien, ¿no? Pero hay que ver, hay que ir a ver. Ahora que sea la Feria del Libro, que estemos, ojalá puedan asistir a la Feria del Libro de Guadalajara, que vamos a ir del Tribunal Electoral a presentar el manual de justicia electoral que hicimos en la Escuela de Justicia Electoral. Voy a interrogar a mis colegas del OPLE de Jalisco, a ver qué me cuentan de esto. Entonces, vean, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué encontraron? ¿Quién nos platica? Ustedes tienen ley de participación ciudadana en sus entidades federativas y cuentan con cabildo abierto. ¿Qué encontraron? Daniel Ulises nos cuenta que en la ley de participación ciudadana de Guerrero se tiene un proceso de revocación de mandato, aunque su última reforma fue en el año de 2022. O sea que no está actualizada la ley. ¿Alguien más encontró la figura del experto en sus entidades federativas? Exacto, ¿no? En el Estado de México no hay. Vean, gran pendiente que hay en el Estado de México. Y pensemos que es algo muy importante, porque el Estado de México, como lo mencionábamos ayer, es la entidad federativa con el mayor número de personas inscritas al padrón electoral. Entonces, se necesita justo coordinar la participación de todas estas ciudadanas y ciudadanos con todos los problemas que hay en el Estado de México, ¿no? De seguridad y violencia. Entonces, en fin, es un gran pendiente. De hecho, les voy a enseñar, tengo la tablita aquí, no sé si alguien más nos quiera compartir qué identificaron, pero es que a mí no me tocó ahora darles la clase de consulta popular, plebiscito y referéndum. Parece que la dio mi colega, el doctor Alonso Vázquez Moyers, pero déjenme les enseño, porque aquí tengo la tablita con con todos los mecanismos de participación ciudadana del país. Entonces, déjenme les enseño la tablita. Si están viendo, sí. Aquí está. Vean. A ver, vamos a ver. Vean que Aguascalientes sí contempla su ley de participación ciudadana con última reforma en 2018. Bueno, que esta
que esto también necesita actualización. Esta tablita se actualizó por última vez en 2020 o 2021. Entonces, si alguien identifica algo que no está actualizado, se lo agradeceremos mucho. Pero miren, a 2020, 2021, Aguascalientes ya contaba con Cabildo Abierto y vean que tiene 8 mecanismos de participación ciudadana. Y no sé si vieron las noticias, pero falleció el secretario de Seguridad cuando su helicóptero se desplomó en Aguascalientes. Gravísimo, gravísimo. Bueno, en Baja California no hay Cabildo Abierto. En Baja California Sur hay algo que se llama colaboración ciudadana, audiencias públicas, organización en comités de vecinos y observatorios ciudadanos, pero no se ve algo, es como lo más parecido al Cabildo Abierto. En Campeche, hasta el momento no hay una ley de participación ciudadana. En Chiapas tampoco hay Cabildo Abierto. En Chihuahua tampoco hay revocación de mandato, pero no. Ciudad de México, vean que también tiene 12 mecanismos de participación ciudadana. La, la red de Contralorías Ciudadanas, que es otra cosa, las audiencias públicas, asambleas ciudadanas, tal vez sea lo más parecido, ¿no? Pero no tienen como tal, ¿no? No tenemos como tal un concepto así de cabildo abierto. Coahuila tampoco, tienen algo que se llama audiencia pública. Colima tampoco, Durango tampoco, Guanajuato, pero miren, Guanajuato tiene algo que se llama referéndum constitucional. En Guerrero tienen un consejo ciudadano, comité ciudadano, asamblea ciudadana, ¿no? Pero esto sí está muy atrasado, porque nos decía su compañero, ¿no? Que la última reforma fue en 2022 y esto es del 4 de julio de 2008. Por cierto, les recomiendo mucho un libro de la ex consejera del Instituto Electoral de Querétaro, Gema Hernández, me parece que se apellida, que hizo justo un libro sobre los mecanismos de participación ciudadana de todo el país. Entonces, ese libro habría que adquirirlo, ¿no? Aprovechando el contexto de este diplomado. Vean, son muy pocas entonces las entidades federativas que cuentan con cabildo abierto. En Morelos, consulta ciudadana, colaboración ciudadana es lo más cercano. Nayarit no. En Nuevo León tampoco. Lo más cercano es este presupuesto participativo, ¿no? Que veíamos. El Decide San Pedro, ¿no? Que es muy similar al Decide Madrid. En Oaxaca, vean, en Oaxaca sí contemplan el cabildo en sesión abierta. Y hemos tenido en este diplomado compañeras de Oaxaca y nos dicen que no se cumplen, ¿no? Con estas sesiones en todos los municipios. Y bueno, además, pues, que en los municipios que más de 417 eligen a sus autoridades, ¿no? Por asambleas comunitarias. Y bueno, entonces ahí está un ejemplo importantísimo para todo el país, ¿no? De otras formas de participación política. Entonces esto solo aplica, ¿no? Para los municipios que se eligen por elecciones constitucionales ordinarias. En fin, Puebla, aquí la información que tenemos es que hasta 2020-2021 contaba únicamente con una iniciativa de ley, pero no había sido aprobada. No sé si hay alguien aquí de Puebla que nos diga, pero también podemos ver aquí, ¿no? En el sistema. Vamos a ver si eso es todavía cierto. Vamos a ver. Ay. Legislación electoral
solo para verificar qué tan atrasado está esta tablita que les estoy compartiendo. Puebla. Bueno, es que ustedes saben bien, ¿no?, que en materia electoral estar actualizado. No tienen, ¿no? No tienen una ley de participación ciudadana. Es correcto. Querétaro. En Querétaro cuentan con una consulta vecinal, obra pública con participación ciudadana. En Quintana Roo, pues ya nos contó su compañero que está la silla ciudadana. Aquí está. Qué belleza, me gusta el nombre, ¿no? Silla ciudadana. Además de contar con consulta vecinal, presupuesto participativo y audiencias vecinales. Lo mismo pasa en San Luis Potosí, que había una iniciativa de ley desde junio de 2016 y no había sido aprobada. Sinaloa. Sonora tiene más mecanismos. Consulta vecinal, ¿no? Además de la consulta popular estatal, hay una consulta vecinal, presupuesto participativo, comités de participación ciudadana. En Tabasco no tienen tantos mecanismos, no está el cabildo abierto, pero ojo, ¿no? Es lo que les decía ayer. Muchas veces, aunque no esté contemplado en la ley de participación ciudadana, la ley orgánica municipal, como en el caso de Puebla, vimos que Puebla no tiene una ley de participación ciudadana, pero recuerden que ayer vimos en la ley orgánica municipal de Puebla y sí tenían regulado cabildo abierto y, si no mal recuerdo, tenía que ser 1 o 2 por mes, ¿no? Entonces, también les encargo que revisen las leyes orgánicas municipales de sus propias entidades federativas. Yo he querido hacer esa investigación para tenerlo documentado, pero la vida no nos da, queridos y queridas amigas. Entonces, necesitamos hacer esta investigación colaborativa, ¿no? En fin, entonces, Tamaulipas tampoco tiene, bueno, tiene unidades de queja y denuncias, difusión pública, audiencia pública, recorridos de los presidentes municipales. Sí, ¿cómo será ese mecanismo, no? Tlaxcala tiene voz ciudadana en el cabildo, ¿no? Tlaxcala sí tiene nuestro querido Juan Ignacio, que aquí está, ¿no? Aquí tienen este mecanismo. En fin, entonces aquí está, ya vimos que son muy pocas, ¿no? Aguascalientes, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, básicamente, ¿no? Quienes cuentan con él. También me parece, ¿no? No lo dijimos aquí a Veracruz. Veracruz también tiene, pero tampoco no está aquí en esta tablita. Lo pasamos a nuestro Veracruz. Yo recuerdo que en Veracruz sí había. Aquí está. Bueno, no, aquí no aparece. Referéndum, plebiscito, iniciativa popular, consulta popular. Bueno, en fin. ¿Alguien más nos quiere compartir lo que ha encontrado? ¿Alguna observación? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? Bueno. Sigamos entonces. Entonces vean que, ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, quiero como recordarles, ¿no? Que la idea del cabildo abierto, entonces, está conceptualizada, uno, como desde los estudios de la transparencia, del gobierno abierto, del parlamento abierto, justicia abierta, todo esto, ¿no? Que es toda una política institucional para acercar las actividades cotidianas con la ciudadanía, pero también promover la colaboración, el gobierno colaborativo, pero que también está concebido como un mecanismo de participación ciudadana. Esto que implica que está institucionalizado desde la normativa electoral para que sea algo recurrente, algo periódico, ¿no? Entonces, ya vimos los casos en donde en México está contemplado así, el caso Jalisco,
Vimos cómo está regulado en Jalisco, no tiene mayores complicaciones, la única que lo individual no puede presentar, sino lo que vimos en la ley, habría que indagar más, pero lo que vimos en la ley es que se necesita, ¿no? Como concertar los temas con las asociaciones vecinales. Y bueno, de mi experiencia, también a veces es muy difícil, ¿no? Poder llegar a acuerdos con los propios vecinos, con asociaciones de vecinos, porque a veces, y estoy hablando solo por Iztacalco, Fabiola, no sé si tiene una lectura diferente, pero yo en Iztacalco he observado muchísimo clientelismo y entonces a veces los vecinos, mis vecinos, los vecinos de mis papás, por ejemplo, con el tema del agua, se organizaban de maneras muy mafiosas, déjenme decirles, ¿no? Como que de manera muy clientelar. Recibían algunos beneficios directos, ¿no? Como del partido, antes el PRD, ahora es Morena, pero, por ejemplo, las pipas repartían agua primero a esos vecinos, ¿no? Que tenían trato directo con los gobiernos municipales, entonces tenías que pelear los días con estos vecinos y con las pipas para que también te repartieran agua. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Que tú como ciudadano, como vecino, independiente, digámoslo así, puedas como dialogar tranquilamente con estos vecinos que actúan de manera clientelar, ya también con muchos vicios. Entonces, pues bueno, eso tendríamos que evaluarlo en cada contexto, en cada municipio, en cada lugar, ¿no? En cada colonia. Creo que hay muchísimos aprendizajes que podemos también tomar del presupuesto participativo de la Ciudad de México, que en este año tuve la oportunidad de participar como observadora. La verdad es que me fascinó observar, ¿no? De cerca y cómo va organizándose dentro del ISM el presupuesto participativo y que a pesar de tener muy poco presupuesto para promocionarlo, no se promocionó, por ejemplo, en radio y televisión, sino solamente en redes sociales, pero hubo un incremento de la participación. Que esto también hay que saberlo. Es una tendencia, es normal que los mecanismos de participación ciudadana tengan muy baja participación, porque, insisto, a los gobernantes no les interesa mucho promover esto, ¿no? Si no les genera adeptos políticos, prebendas o votos, pues no tienen un incentivo muy fuerte para promover. Pues se destina muy poco. Es uno de los del presupuesto participativo de la Ciudad de México, que lleva prácticamente 10 años, pero sí es bonito ver cómo año tras año la participación ciudadana aumenta y también es muy bonito ver, no sé si han visto los videos en el canal de YouTube, me gusta mucho el eslogan, enchula tu colonia, y hay videos de los vecinos, vecinas que lograron, que ganaron con sus proyectos y que implementan sus proyectos, me encantan. No sé si ya tuvieron ustedes el módulo de presupuesto participativo, pero si no lo han tenido, pues bueno, ya lo verán. Y si ya tuvieron la clase de presupuesto participativo, pero no han visto estos videos de la Ciudad de México, véanlos. A mí me encanta porque hay tanta diversidad de cosas y es involucramiento, ¿no? Entonces, la verdad es una chulada desde mi perspectiva. Pero bueno, vamos a ver ahora el caso de Colombia, que Colombia también lo tiene como un mecanismo de participación ciudadana en el Cabildo Abierto. Vamos a ver este video y me gustaría a ver si ustedes identifican cuál pudiera ser el problema de la regulación del Cabildo Abierto en Colombia. Nuestra Constitución Política cumple 25 años. A raíz de la Asamblea Constituyente y de la nueva Carta Magna, no solo se ampliaron las libertades y los derechos de los ciudadanos, sino también las herramientas para que seamos parte activa en la toma de decisiones. A partir de hoy les presentaremos algunos de los mecanismos de participación ciudadana
que cumplen su primer cuarto de siglo. Empezaremos con el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto se realiza cuando la ciudadanía le pide al Consejo Municipal o a la Junta Administradora Local que sesione de manera pública y escuche las inquietudes del pueblo sobre un tema en particular. Lo primero que debe hacer la comunidad para convocar un Cabildo Abierto es recoger un número de firmas correspondientes al 0.5% del censo electoral, que la registraduría se encargará de validar. Además, deberán escoger un vocero y una organización encargada de la Secretaría Técnica. En el Cabildo podrán participar, además de los concejales o ediles, funcionarios involucrados con el tema y cualquier ciudadano que se inscriba 3 días antes. Pero el Cabildo no acaba ahí. Desde el momento en que este encuentro termina, la ciudadanía se encarga de hacerle seguimiento a los compromisos que ahí se adquirieron y de reunirse periódicamente con los representantes de la corporación. Uno de los casos más representativos de su aplicación se dio en el 2015 en Cartagena, cuando se realizó un Cabildo Abierto por la discapacidad, convocado por 16 organizaciones de base y apoyado por instituciones oficiales y medios de comunicación. Ahí se adquirieron 3 compromisos: actualización de la política pública de discapacidad, fortalecimiento del sistema distrital de discapacidad y caracterización de la población. El Cabildo Abierto es considerado una expresión de la soberanía popular, que si bien existe desde la época de la conquista, fue la Constitución del 91 la que lo consolidó como un mecanismo de participación. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? No te preocupes, Fabiola, ya tuvo que retirarse. ¿Cómo lo vieron? ¿No? Bueno, el problema que yo encontré en la literatura, en papers, ¿no? Como le llaman ahora, en documentos de trabajo de politólogos que estudian este mecanismo en Colombia, es que se exige un número de firmas de apoyo ciudadano para poder ser escuchados, o sea, no para votar proyectos, sino simplemente para poder ser escuchados por tus autoridades. Entonces, parecería algo muy bajo, ¿no? El 0.5% del censo, están hablando del censo nacional de Colombia. Entonces, en algunos documentos que revisé, ¿no? En municipios más o menos poblados, como de la ciudad de Bogotá, pues esto implica más de 5,000 firmas. Quisiera decirle al presidente municipal, a las regidoras y regidores, ¿no? Que el camión de basura deja todos sus líquidos de la basura, sus residuos, fuera de mi casa y que eso me está provocando un problema de salud. Tengo que convencer a 5,000 vecinos para que me firmen, para que me escuche, me explico. Entonces, esta es una de las principales críticas que evidentemente desincentivan la participación, ¿no? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando tenemos que hacer algún trámite para lograr algo, para un beneficio social o lo que sea, ¿no? Que es un gran trámite, híjole, a veces decimos, no, me lo ahorro, ¿no? Eso también pasa muchísimo cuando somos víctimas de violencia, de asaltos. Decimos, ay, debería de un robo en el celular, en el metro, en un concierto. Lo óptimo sería que denunciáramos, ¿no? Pero imaginamos toda la burocracia, el trámite, y tenemos esta idea de que no va a pasar nada. Ay, no, ¿para qué lo hacemos, no? Entonces, imagínense, está documentado en varios documentos, literatura, que de por sí Colombia tiene históricamente bajos índices de participación en los procesos electorales, por lo que les comentaba ayer del narcotráfico, etcétera. Y luego le pones un trámite muy complejo para participar en los problemas de su cotidianidad, pues evidentemente desincentiva la participación, ¿no? Pero esto no quiere decir que no haya funcionado. Sí han habido casos de éxito, ¿no? A partir de proyectos de cabildo abierto, como los que vimos en el video, y que bueno, siempre que haya participación, aunque sea mínima, pues es algo positivo, pero sí se puede hacer
mejoras para fomentar mayor participación. Pero algo que les quiero contar de Colombia que a mí me maravilló de verdad, ahora que estuvimos observando las elecciones de Brasil, conocí a un amigo, un colega colombiano, Camilo Vargas, que era el especialista en violencia política de la misión de la OEA, y platicando con Camilo sobre Colombia y esta baja participación, me contaba que desde la década de los 90, bueno, ya vieron que su constitución es del 1991, la más reciente, por esas fechas también se implementó esto, vean, o elecciones en las escuelas primarias. Entonces es una cosa que a mí me fascinó, no sé cómo vean ustedes esto. Yo que me encanta el tema de la educación cívica, la participación política desde la niñez, o sea, en Colombia es algo ya institucionalizado desde la década de los 90, que se organicen elecciones en las primarias para algunos cargos, ¿no? Estudiantiles. Entonces me estaba contando así experiencias muy divertidas, ¿no? De niños, niñas muy populares que organizaban estas elecciones y que se daban prácticas ahí muy chistosas, ¿no? Entonces, me fascinó esto en Colombia. Vamos a ver, evidentemente la educación cívica, la cultura política democrática tarda muchísimas generaciones en implementarse, no es algo también de la noche a la mañana, pero imagínense, ¿no? En unos 30, las futuras generaciones pues van a estar más acostumbradas, ¿no? A la participación, a involucrarse en los asuntos de sus escuelas, de sus comunidades, ¿no? Me encantó, la verdad, esto que me contó Camilo. Y lo más divertido es que la MOE, que es la Misión de Observación Electoral de Colombia, que es una organización que ha tenido muchísima importancia para fortalecer los procesos electorales en Colombia, también observan las elecciones estudiantiles. Entonces me parece algo magnífico. Pues imagínense, lo único que nos falta desde mi perspectiva es imaginación para poder fomentar mayor participación ciudadana, ¿no? Porque vean, hay ejemplos muy bellos e ilustrativos en otros países, también en nuestro país, ¿no? Pero que no conocemos. En fin, y finalmente tenemos el caso de Honduras, que Honduras también es un caso muy complejo. También tuve oportunidad de observar sus elecciones, las más recientes, sus elecciones generales en 2021. Híjole, entonces también pues vienen de muchísimos problemas políticos, económicos. La verdad es que a mí sí me daban ganas de llorar cuando escuchaba los testimonios. En la pandemia, de verdad, les llovía sobre mojado. No solamente el contexto de la pandemia, sino 2 huracanes. O sea, imagínense, en un país con tanta pobreza, se explica todas las caravanas de migrantes, ¿no? Entonces, escuchar los testimonios de las personas fue una misión muy, muy dura, la verdad. Y la democracia, pero afortunadamente, en 2021 había muchísimo miedo. En 2019, bueno, producto, imagínense, pongan esto en perspectiva. En 2015 me parece que fue ese año donde el presidente, bueno, la Corte Suprema de Honduras dijo que la reelección presidencial consecutiva era constitucional, se eliminó la cláusula pétrea de la Constitución. En 2017, el expresidente, que ahora está, me parece, preso en Estados Unidos por narcotráfico, se reeligió en medio de una elección muy cuestionada. En 2017, en esa elección, hubo después del proceso electoral, donde ganó este presidente, ¿cómo se llamaba? Juan Orlando. Hubieron manifestaciones donde hubo más de 20 muertos, creo que 17 muertos después de las elecciones. Entonces, en las elecciones de 2021 había muchísimo miedo de que se diera un contexto de violencia, porque el presidente había anunciado que no se iba a volver a reelegir, pero no sabía qué iba a pasar. Así como ahora en Brasil, que no sabíamos si Bolsonaro iba a aceptar la derrota o no, o iba a promover como Trump la toma, ¿no?, de la Plaza de los Tres Poderes. Así había muchísimo miedo con lo que iba a pasar en Honduras. Toda la comunidad internacional estaba metida en Honduras, así como ahora estaban metida en Brasil. Entonces,
Fue la verdad un día muy bello experimentar en Honduras, que las elecciones se dieron con mucha calma, pero una cosa magnífica que las personas en las casillas para contar los votos rezaban, se ponían a rezar antes de contar los votos porque no querían ver violencia, ¿no? Un pueblo realmente que ha sufrido muchísimo, la verdad es que es impactante verlo así. En fin, entonces es un caso muy especial, Honduras, ¿no? Hay todavía muchísimo déficit democrático y déjenme les cuento que se está tomando a México como el modelo de la creación de sus nuevas instituciones electorales. Están siguiendo el método dual, ¿no? De tener un INE y de un tribunal electoral, una autoridad administrativa y jurisdiccional separadas que organicen y califiquen las elecciones por separado, ¿no? Las impugnaciones, porque antes era una sola autoridad y después del fraude del 2007, de 2017 y de las muertes, junto con la OEA y el Congreso Nacional, decidieron optar por un modelo similar al mexicano. También lo tiene Perú, pero México como que es mucho más referente de la calidad de las instituciones democráticas. Entonces, es una cosa muy interesante, pero bueno. El caso es que en Honduras también está regulado el cabildo abierto bajo la ley de las municipalidades y bueno, hay sesiones de cabildo abierto convocadas por el alcalde, previa resolución de mayoría de la corporación municipal. Oigan, ¿qué hora es? Yo estoy aquí, hable y ni he visto. No, estamos bien. La resolución sobre la convocatoria puede ser convocada por iniciativa de sus miembros, ¿no? De los integrantes de los cabildos, solicitud de pesados, solicitud de cabildo por escrito y avalado por una cuarta parte del sector peticionario, ¿no? Entonces aquí vemos como otra problemática parecida a la de Colombia. Cuando estamos instaurando el cabildo abierto como un mecanismo de participación ciudadana, no significa que forzosamente tengamos que meterle porcentaje de firmas. Evidentemente, estos temas son complejos, ¿no? Pensemos también en el tema de las candidaturas independientes, que muchas veces decimos, es que los requisitos son muy complejos de cumplir. Y es verdad, ¿no? Y han habido una gran cantidad de sentencias donde muchos requisitos se han considerado inconstitucionales, ¿no? Por no pasar un test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, eso es verdad, pero también sería muy complejo abrir la puerta para que todas las personas puedan registrarse como candidatos a los cargos de elección popular, ¿no? El peligro es la atomización excesiva, que de hecho existe sobre todo en Ecuador y en Brasil, una fuerte atomización de las candidaturas, que con tanta oferta política se pierde las plataformas políticas de las personas. Pero específicamente, si evaluamos el tema de los cabildos abiertos, exigir un porcentaje de firmas para un nivel de gobierno más reducido está generando una desincentiva a la participación, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Hay que evaluarlo, hay que evaluar de qué manera se puede, pues sí, filtrar, que no cualquier petición, como les contaba ayer, ¿no? Que pasa aquí en Coyoacán, que se ponían los miércoles ciudadanos y las personas iban a contar sus problemas de pareja o sus problemas personales o de las herencias, ¿no? En fin, entonces es algo complejo. ¿Qué más? Y bueno, ¿cómo funciona el cabildo abierto? El alcalde debe efectuarlo en 5 días después de quedar firme la resolución de convocatoria. Se debe realizar una convocatoria por medios de comunicación disponibles en Gaceta Municipal. La sesión de cabildo abierto entre 8 y 15 días después de la publicación de la convocatoria. Bueno, aquí está como un mapa, ¿no? De cómo va funcionando. Cuando inicia el cabildo asiste la corporación municipal, el alcalde, los representantes abren la sesión, el secretario da lectura a la agenda, el alcalde indica procedimiento, pasan oradores a los que piden la palabra, que son las ciudadanas, los ciudadanos, los representantes vecinales,
y la corporación municipal responde a las peticiones. Y bueno, debe haber una rendición de cuenta también, que se da respuesta dentro de 15 días y el secretario levanta el acta. En fin, pues es una buena intención que esté en la ley, pero considerando, ¿no? Pues todos los problemas que enfrenta Honduras de seguridad, pobreza, violencia, desigualdad. La pandemia les afectó muchísimo. Y bueno, el día de las elecciones les cuento que el mismo presidente, Juan Orlando, estaba como 2 días antes, pidió un préstamo internacional para ayudar a las personas por el tema del huracán. Entonces se les estaba dando dinero público a las personas que habían tenido percances, pero a 2 días de las elecciones, ¿no? Entonces imagínense. Pero aún así no logró ganar. Y ganó la... porque no les dije que también hubo un golpe de Estado, ¿no? En 2015 hubo un golpe de Estado. Bueno, que esto ustedes según ya lo sabían, pero se me estaba olvidando a mí. Hubo un golpe de Estado y producto de ese golpe de Estado después se pudo negociar que hubieran elecciones, donde entró el expresidente Juan Orlando, que después modificó la Constitución para reelegirse, pero la actual presidenta de Honduras, pues es la esposa justo de este presidente depuesto en 2015, ¿no? Que tuvo que escapar, me parece que a Costa Rica, lo llevaban los militares después del golpe de Estado. Entonces, híjole, la verdad es que Honduras tiene un gran déficit democrático, pero ahí va, poco a poco también buscando la manera de desarrollarse. Y bueno, la verdad es que también la cooperación internacional, hay mucho interés en Honduras del desarrollo, entonces a muchas personas ven esto como una injerencia, ¿no? De Washington, de la Unión Europea muy fuerte, y algunos piensan que eso es en detrimento de la soberanía, ¿no? Del país, pero bueno, hay mucho que discutir sobre el caso. Bueno, estos son los casos reales, los ejemplos que yo les quería compartir. Como les decía al inicio del módulo ayer, vean que el Cabildo Abierto es uno de los mecanismos de participación ciudadana, desde mi perspectiva, con mayor potencial, con mucha riqueza colaborativa, porque implica eso, ¿no? Que las personas podamos, ante los problemas de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, simplemente cuando nos despertamos y queremos tomar un baño y no hay agua, es un gran problema, ¿no? Para nuestra cotidianidad. Y deberíamos de tener un canal de comunicación que sea efectivo, eficiente, para que puedan resolver aquellas personas por las que votamos para ser nuestros representantes, ¿no? Entonces, el Cabildo Abierto tiene muchísimo potencial, pero insisto, hay que revisar cómo está diseñado. Todavía vemos muchas malas prácticas de simulación, pero hay buenos ejemplos de que es posible, ¿no? No es una utopía, ¿no? Porque a veces pensamos en instituciones que tal vez sean imposibles, cómo somos los seres humanos, nuestra naturaleza humana, ¿no? Pero esto es posible. Hay buenos ejemplos, buenas prácticas, y entonces pues hay que seguir, ¿no? Seguir impulsando estos mecanismos, socializando que existe esto en las entidades federativas donde existe, y donde no existe, pues hay que seguir presionando para que se regule, ¿no? La ley de participación ciudadana, San Luis Potosí, Campeche, Puebla, que no tienen, Estado de México, que no tienen ley de participación ciudadana, seguir presionando. Y en las otras entidades federativas, creo que sería bueno, ¿no? Donde no existe Cabildo Abierto, pues buscar la manera, ¿no? De que se regule esto. Ya sea a través de la ley orgánica municipal, a través de una actitud proactiva de las autoridades municipales, que hay casos reales donde no está legislado como tal, regulado, pero por una cuestión proactiva se implementa, aunque lo podemos contar con los dedos de las manos, o a partir de la ley de participación ciudadana. Entonces, les agradezco enormemente su atención.
Les voy a compartir ahorita mismo la presentación. Aquí vienen los links de las fuentes que consulté para preparar esta clase, para que ustedes también puedan consultarlo en su momento. Agradecemos muchísimo también a su compañera Rosa, que nos compartió aquí algunos links, y también a Daniel Ulises, que ayer también nos compartió el amparo en revisión, ese amparo Grinch. Ya estaremos viendo qué sucede, cómo se resuelve. Entonces, ahora, pues, dejaría los micrófonos o sea alguna pregunta. La presentación. Si no se abre, me indican, por favor. También les voy a compartir la de la consulta popular, porque aquí viene la tabla que estuvimos viendo. Aunque a mí no me tocó impartir este módulo ahora. Una lástima, porque a mí me encanta impartir ese módulo. Bueno, no sé si alguien quisiera. ¿No? ¿Todo bien? ¿Tutupó? Pues muchas gracias. Espero que terminen este diplomado con muchísimo éxito. Les felicito enormemente por inscribirse en este diplomado. No hay muchísimo interés en los mecanismos de participación ciudadana. No tiene muchísimos incentivos para los políticos, profesionales. Entonces, les felicito y ojalá que algo de lo que estuvimos viendo aquí les motive para investigar más y presionar, ¿no?, en sus propias entidades, en sus municipios, para que haya mayor apertura en sus gobiernos municipales. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Buena tarde. Gracias a ti, Rosa. Gracias a todos y a todos. Buena tarde. Bye, bye.